Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre el flujo de energía intrasomática para la clase de el CFG de Ecología Humana. Mi nombre es María Paz Bertoglia, yo soy kinesióloga, me he dedicado a la epidemiología y también a la bioestadística y prontamente a terminar mi doctorado en salud pública. Soy profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la universidad y los voy a acompañar en este tema. Espero que sea bastante interesante también para ustedes. ¿De qué vamos a hablar en esta clase que tiene este título tan extraño, podríamos decirlo así? Bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas, entre ellas sobre lo que significan los objetivos de desarrollo sustentable en términos de la reducción del hambre y de la malnutrición a nivel mundial. También vamos a hablar de la seguridad alimentaria, también sobre conceptos como inequidad en términos del acceso, pero también de la distribución, siempre hablando desde un enfoque de la malnutrición o de la nutrición en general, y por lo tanto también sobre desnutrición, sobrepeso y obesidad. También vamos a hablar incluso un poco sobre cambio climático y nutrición. No podemos dejar de hablar también, por supuesto, de la pandemia y cómo ha afectado a conceptos como los que vamos a estar hablando esta clase. Y finalizar con algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Les he dejado ahí algunas referencias y a lo largo de la presentación van a encontrar otras más. Un poquito de introducción para comentar sobre estos temas. En primer lugar, ¿qué es lo que significa la malnutrición? Este concepto que en general lo utilizamos mucho, pero tenemos que aterrizarlo un poco en términos de cuáles son los componentes de la malnutrición, en general dónde nosotros vivimos o los contextos en los que nos desenvolvemos. Nos van a hablar mucho sobre los tipos de malnutrición que vamos a encontrar en nuestros contextos. Podemos encontrar entonces desnutrición crónica dentro de algunas poblaciones, pero sabemos que dentro de los contextos en los cuales nosotros estamos mucho más familiarizados, vamos a encontrar mucha mayor frecuencia lo que significa la malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso y obesidad. Pero hay otros aspectos de la malnutrición que vamos a ir mencionando también a lo largo de esta sesión. ¿En qué momentos podemos ver que afecta a la salud humana? La malnutrición, podemos verlo a lo largo de todo el ciclo vital, dentro de todos los aspectos relacionados con factores asociados a la concepción, pero también durante la infancia, en la adolescencia también, por supuesto, en la edad adulta y en la vejez también podemos encontrar factores que pueden afectar entonces la relación entre la salud de las personas y cómo se expresan entonces estos factores relacionados con la malnutrición. ¿Cuándo lo observamos? Cuando podemos tener nosotros carencias de los macronutrientes en la dieta, por ejemplo, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, pero también carencias de los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Estas malnutriciones pueden ser agudas cuando nosotros nos vemos afectados, por ejemplo, a una crisis inmediata, es decir, a la falta de acceso o a una ingestión que sea insuficiente de nutrientes, o también cuando nos vemos afectados por algunas infecciones. Y también podemos observar estos elementos en términos de presentaciones crónicas, es decir, que van acumulándose los efectos nocivos en nuestros cuerpos cuando nosotros nos vemos enfrentados durante largos periodos de tiempo a este tipo de malnutrición. Pero también tenemos entonces otros aspectos que relacionar, como la desnutrición o el sobrepeso, y que conllevan también todas estas enfermedades no transmisibles denominadas asociadas. Cuando nosotros vemos esto a nivel macro, a nivel ecológico, como lo estamos viendo en esta sesión, hablamos de las cargas a nivel poblacional, y en este caso nosotros podemos ver a nivel mundial que diversas regiones del país, del planeta, presentan estas dobles cargas de malnutrición, donde tenemos población que aún presenta desnutrición y en algunos lugares también de esas mismas poblaciones tenemos a personas que también presentan entonces sobrepeso o las enfermedades crónicas asociadas a la malnutrición. ¿Y cómo nos ubicamos nosotros en este punto a nivel mundial? ¿Cuáles son los indicadores que nos utilizamos para medir
o para evaluar el éxito o el fracaso de las políticas públicas destinadas a controlar estos elementos. Podemos hablar entonces de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y dentro de estos objetivos existen algunos elementos asociados justamente a la acción sobre la nutrición. Y algunos de estos objetivos los vamos a estar revisando ahora, guardan relación entonces si el planeta está haciendo un buen trabajo para poder tener entonces alimentación saludable para toda la población que así lo requiera. Podemos ver entonces que algunos de los objetivos son lograr entonces el hambre cero, lograr buena salud relacionada con una buena nutrición, y vamos a ver a continuación cuáles son esos indicadores que podemos fijarnos y vamos a evaluar cómo estamos a nivel actual. Chile, y aquí traigo ya algunas malas noticias de inicio, porque sabemos y pueden ustedes pensar que todos estos elementos tienen mucha relación con qué tan desigual es un país o una región, y por lo tanto no es solamente evaluar los promedios en los que se presentan estos indicadores a nivel de país, sino que dentro de los países también es muy importante evaluar cómo se distribuyen entonces estos indicadores, quiénes son las poblaciones más afectadas, y cómo nosotros podemos proponer entonces algunas estrategias de políticas públicas para minimizar estos impactos a nivel poblacional. Lamentablemente Chile a lo largo de este periodo también ha mantenido un récord bastante poco beneficioso dentro de la OCDE. Nosotros lamentablemente seguimos siendo uno de los países, el país más desigual, es decir, donde podemos nosotros encontrar estas poblaciones y estas inequidades que también sabemos que han llevado a grandes vertiginosos presentaciones también de estas crisis políticas que estamos viviendo y que esperamos que podamos entonces enfrentarlas y combatirlas también en el corto periodo de tiempo. Muy bien, ¿cuáles son las metas a nivel mundial en relación a poder alcanzar entonces indicadores sostenibles de nutrición a nivel ecológico, a nivel mundial? Y aquí podemos ver que al año 2030 los indicadores que se han planteado es lograr reducir el retraso del crecimiento de los niños menores de 5 años, que entonces se propone como un indicador la reducción del 40% de los niños que presentan entonces retraso del crecimiento, niños menores de 5 años. Y podemos ver entonces que la meta al 2030, que es la que quisiéramos nosotros lograr a nivel planetario, es la reducción del 50% del número de niños menores de 5 años que presentan este retraso del crecimiento. Otro de los indicadores importantes a reducir es el porcentaje de personas que tienen anemia en el mundo, y la meta al 2030 es la reducción del 50% en las tasas de anemia en mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Luego vamos a ver esto, cómo vamos avanzando en los indicadores. Tercer indicador, el bajo peso al nacer. La meta al 2030 es lograr un 30% de la reducción en el bajo peso al nacer. Y el sobrepeso infantil nos aparece acá como un indicador muy importante para poder alcanzarlo. A la meta al año 2030 es reducir y mantener el sobrepeso infantil por debajo del 3%. Y la lactancia materna, que también es un indicador muy relacionado con la nutrición o la buena nutrición a nivel también poblacional. La meta para el 2030 es aumentar el índice de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida hasta al menos en un 70%. Y por último, el último indicador para evaluar la nutrición a nivel poblacional es la emaciación. Y lo que se pretende entonces es, como meta para el año 2030, lograr reducir y mantener la emaciación infantil por debajo del 3%. Vamos a ver cómo vamos en estos indicadores, pero no les tengo muy buenas noticias. Ya les puedo adelantar que solamente de todos estos, las proyecciones indicarían que estaríamos cumpliendo solo uno de estos indicadores al año 2030 si continuamos haciendo las cosas tal como están. Que un largo camino por recorrer para alcanzar estas metas, y lamentablemente estamos viendo que es muy probable que no las logremos alcanzar, y por lo tanto se deben inyectar muchos recursos y energías para poder avanzar. Aquí pueden ver en esta pequeña gráfica todo lo que falta por avanzar para lograr disminuir los indicadores de retraso del crecimiento, de emaciación, también en términos del sobrepeso, de lactancia materna, y la lactancia materna por supuesto que es aumentarla, pero también en disminución de anemia y de obesidad también en adultos. Vamos a ver entonces cómo estamos,
cuáles son los indicadores que nosotros mantenemos a este momento y cuál es este largo trecho que nos queda por recorrer. Pero antes vamos a hablar un poquitito sobre estos conceptos que probablemente para ustedes son bastante novedosos. ¿Qué significa la inseguridad alimentaria? ¿Qué es lo que estoy midiendo con esto? Y en general, ¿cuáles son los parámetros para poder evaluar cuando una persona entonces se encuentra bajo seguridad o bajo inseguridad alimentaria, y también si esta es leve, moderada o grave? En general, a nivel de la situación mundial, la seguridad alimentaria, perdón, cuando pasamos de seguridad a inseguridad alimentaria, mencionamos entonces cuando nos encontramos en una inseguridad leve, es cuando tenemos incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. Pero ya cuando nos encontramos en una inseguridad alimentaria moderada, es que nos ponemos en riesgo en la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos se ve comprometida entonces a las que nosotros podemos acceder. Si seguimos aumentando entonces en inseguridad alimentaria moderada grave, podemos ver que se reduce la cantidad de alimentos, vemos que la población comienza a saltarse algunas de las comidas, y en esas personas podemos ver entonces que cuáles son las características que presentan: es que no tienen recursos suficientes para llevar una dieta saludable, y que tienen también o viven en incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos, y probablemente estas personas se saltan comidas o se quedan muchas veces sin alimentos ocasionalmente. Cuando las poblaciones presentan una inseguridad alimentaria grave, es cuando ya no consumen alimentos durante un día o más. Y estas personas, ¿cuáles son las características que presentan en términos de su contexto? Son personas que se quedaron sin alimentos o que han pasado todo un día sin comer varias veces durante el año. Entonces, si se mide, estos son los indicadores entonces para que poder decir que una población o que una persona presentan entonces o se ubican dentro de este espectro de la seguridad alimentaria. Y no solamente hablamos de seguridad alimentaria, también hablamos de nutrición y cuáles son las causas de las causas o las causas subyacentes de esta inseguridad alimentaria y de malnutrición. Podemos ver entonces que aquí coexisten diversos factores dentro del estado nutricional que por supuesto están muy relacionados con la mortalidad, también con la morbilidad. Hablábamos antes de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también de otros aspectos relacionados que podemos identificar claramente que pueden afectar el estado de salud al encontrarnos nosotros con una disminución en la disponibilidad de los alimentos. Y por supuesto tiene esto mucho que ver con fenómenos puntuales, con condiciones que algunas veces se presentan en la sociedad de forma aguda, como decíamos, como una crisis, o muchas veces también algunas poblaciones a las cuales están afectadas de forma crónica o que son constantes las condiciones en las cuales viven. Tienen que ver con factores socioeconómicos, pero también con factores de la naturaleza que puedan presentarse, con conflictos, con enfermedades, como estamos viviendo actualmente nosotros esta pandemia. Vamos a ver cómo se afecta esto también dentro de este gran esquema de lo que significa la seguridad alimentaria, pero también la nutrición. Otros elementos que ingresan dentro de este contexto son, por supuesto, la vulnerabilidad, los recursos con los que cuenta cada una de las poblaciones para hacer frente a los desafíos de la buena o la malnutrición, las estrategias, los estilos de vida, pero también las políticas públicas, cómo funcionan o no funcionan las instituciones también para hacerse cargo de la responsabilidad de minimizar los impactos a nivel poblacional. Y si es que existen o no factores de mitigación para disminuir también los impactos. Entonces podemos ver que no solamente tener disponibles alimentos, sino que también poder acceder a ellos y poder utilizar esos alimentos dentro de los hogares. Y nuevamente vemos que a nivel también de lo macro, dentro de esto existen distintos factores a relacionar y evaluar en términos de la equidad o la inequidad en la distribución de estos factores. Entonces son diversos factores, pueden ustedes ver, esta gráfica es un poco compleja, pero por supuesto porque el fenómeno que estamos hablando aquí también es súper complejo y intervienen muchos factores, tanto a nivel individual, factores genéticos, pero por supuesto son mucho más relevantes aquí, los factores también poblacionales, los factores macro, los factores políticos que vamos a estar hablando también durante esta sesión. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es la situación mundial? Ya les adelantaba yo al principio que no estábamos muy bien en estos términos. En estos momentos, estos son los últimos datos obtenidos también por FAO, pero también por la Organización Mundial de la Salud en términos de la nutrición o el estado nutricional a nivel mundial.
Y la situación es que en este momento alrededor de 690 millones de personas padecen hambre en el mundo. De estos, el 8,9% de la población mundial se había representado aquí. Y lamentablemente se ve un aumento de unos 10 millones de personas en un año y alrededor de unos 60 millones de personas que han aumentado también su situación y se encuentran padeciendo hambre en los últimos 5 años. En el año 2019, cerca de 750 millones de personas, que viene a ser casi una de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. Y no estamos en vías de lograr el objetivo de hambre cero para el año 2030. Ya vemos que ese indicador no va a lograrse si seguimos haciendo las cosas como están. Y si continúan las tendencias recientes, el número de las personas que se ven afectadas por el hambre va a superar los 840 millones para el año 2030. Las evaluaciones que son preliminares de estos datos sugieren que la pandemia por la enfermedad COVID-19 va a añadir entre alrededor de 83 y 130 millones de personas al número total de personas subalimentadas en el mundo. Esto es los últimos datos que teníamos para el año 2020. Y en el año 2019, vimos que alrededor de 21,3% de niños menores de 5 años en el mundo sufría un retraso del crecimiento, alrededor de 144 millones. Y el 6,9%, es decir, 47 millones de niños menores de 5 años, padecía emaciación. Y alrededor del 5,6%, que son 38,3 millones de niños, tenía sobrepeso. Vemos entonces que estamos muy distantes de lograr entonces alcanzar las metas al año 2030, lo que también nos implica un gran desafío para mirar más allá de la pandemia de COVID-19 y también enfrentar todos estos factores que vienen también a entregarnos una carga muy importante de problemas de salud a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros explicarnos cuáles son los factores que intervienen en esta seguridad alimentaria y la nutrición en términos de lo que estamos viendo a nivel mundial? Y bueno, podemos ver entonces que el estado nutricional de la población que es más vulnerable se va a deteriorar, como lo mencionábamos anteriormente, aún más por las repercusiones sociales, socioeconómicas, sociopolíticas que estamos viviendo de la pandemia por COVID-19. Esta inseguridad alimentaria además va a empeorar aún más la calidad de las dietas y eso hace que incremente el riesgo de diversas formas de malnutrición, como mencionábamos anteriormente. Tenemos varias representaciones de la malnutrición que vienen entonces aparejadas al empeoramiento de la calidad de las dietas. Y los países de los ingresos que son bajos sabemos que tienen una característica de dependencia mayor a los alimentos básicos y menor a las frutas y hortalizas, que también a los alimentos de los origen animal, que los países de ingresos altos. Vamos a ver eso cómo se presenta y cómo entonces interviene también en aumentar las desigualdades y aumentar también los impactos a nivel poblacional. Solo hay una región en Asia y también, por supuesto, a nivel mundial, todos los países de ingresos medianos y altos, donde existen la cantidad suficiente de frutas y hortalizas disponibles para consumo humano. La recomendación tanto de FAO y de la Organización Mundial de la Salud es que debemos tener un consumo mínimo de 400 gramos por persona al día. Y como vemos, solo hay una región en Asia, además de todos los otros países, por supuesto, de ingresos medios y altos, que cumplen con este requerimiento de FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vienen uno de los factores más importantes también que vamos a hablar en términos de cómo las políticas pueden afectar todos estos indicadores, y es que las dietas saludables son inaccesibles para alrededor de 3.000 millones de personas. Y aquí tenemos una gran nota que nos puede ayudar a explicar esto, que las dietas saludables son 5 veces más costosas que las dietas que solo satisfacen las energías o solo satisfacen las necesidades energéticas mediante los alimentos que son los amiláceos, los basados en almidón. Entonces, ya nos estamos explicando de forma bastante importante por qué hay una gran proporción de personas en el mundo que no puede acceder a dietas saludables, y esto es porque son más costosas y por lo tanto tenemos que también reflexionar al respecto. No solamente es que exista acceso físico, sino que también tiene que existir una disponibilidad real de poder acceder a estos alimentos. Y aquí podemos ver alguna explicación también en relación a los costos y al acceso, que el costo de una dieta saludable supera el umbral internacional de la pobreza. Y por lo tanto, todas las personas que viven bajo este umbral
no pueden acceder a una dieta saludable. Esto es un cálculo que se ha hecho a nivel macroeconómico de 1,9 dólares por persona a día, y entonces todas las personas que viven debajo de este umbral no pueden acceder a una dieta saludable. Y debiéramos ahí enfocar entonces los esfuerzos para poder mejorar también el ingreso, mejorar también o disminuir los costos de los alimentos que son saludables. Sabemos que por ahí pueden haber algunas de las recomendaciones que vamos a ver ahora alrededor en algunas diapositivas más. Otro de los elementos que también es importante destacar es que más del 57% de la población no se puede permitir una dieta saludable en África subsahariana y en Asia meridional. Por lo tanto, también tenemos regiones donde habita gran cantidad de población y vemos que entonces el porcentaje de personas que no se pueden permitir una dieta saludable es muy, muy elevada, y también ahí debiéramos dirigir nuestros esfuerzos también a nivel mundial en las políticas públicas para minimizar esos impactos. ¿Cuáles son las proyecciones? Se prevé que los costos sanitarios relacionados con estas dietas van a superar los 1,3 billones de dólares al año, una cantidad de dinero que es impresionante y que por lo tanto también debiéramos estar haciendo esfuerzos a nivel de políticas públicas para disminuir estos costos asociados. ¿Cuáles son no solamente los costos sanitarios directos, sino que también es importante evaluar los costos sociales, que son los indirectos y son los relacionados con la dieta, y que son los derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero, o los GEI? Y estos superan alrededor de 1,7 billones de dólares por año. De nuevo, una gran reflexión sobre los costos de producir estas dietas, de producir ciertos alimentos, y que derivan entonces de estas emisiones de gases de efecto invernadero, que también a su vez causan entonces efectos a la salud. ¿Qué podríamos recomendar? Y algunas personas también lo han recomendado así: adaptar las dietas, y adoptar dietas entonces más saludables podría reducir hasta en un 97% los costos sanitarios directos e indirectos, y entre un 41 y un 74% los costos sociales de emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces es una gran reflexión que se ve emparejada no solamente en términos del derecho a acceder a una buena alimentación, sino también a disminuir todos los costos sociales que son indirectos. Y el costo de los alimentos nutritivos también, probablemente ustedes lo tienen muy claro: alimentarse sanamente es más caro, es más costoso, lo vimos anteriormente también, esto no es una ilusión, es así. Y por lo tanto el costo de los alimentos nutritivos necesitamos que se reduzca, y los factores que logran determinar los costos de los alimentos los podemos observar a lo largo de toda la cadena de suministro, pero también en los entornos alimentarios y dentro de la economía política. Es muy importante reflexionar para enfocar entonces esfuerzos a disminuir el costo de los alimentos que son saludables, los alimentos nutritivos. Vamos a ver más adelante cuáles son las recomendaciones a niveles de políticas públicas para avanzar en eso. Algunos valores, datos duros para poder seguir avanzando en indicadores. Habíamos dicho que probablemente no íbamos a alcanzar los indicadores y las metas propuestas, y aquí podemos ver que lamentablemente el número de las personas subalimentadas en el mundo siguió aumentando en el año 2019, y si no se invierten las tendencias recientes, esta meta no se va a cumplir, la meta de poner fin al hambre. Vemos que los valores se siguen aumentando, y probablemente vemos esta proyección al año 2030, vamos a seguir aumentando y no vamos a poder alcanzar entonces los valores que se habían propuesto para el año 2030. Esto es a nivel mundial. Luego, otros valores y otras tendencias. Si podemos ver entonces que las tendencias se mantienen, la distribución también de personas que viven bajo o viven con hambre en el mundo va a cambiar considerablemente, y se proyecta entonces que África se va a convertir en la región con el número más elevado de las personas subalimentadas en el año 2030. Vemos entonces cómo Asia está haciendo grandes esfuerzos, y así lo vemos entonces. La proyección es que Asia va a disminuir el aporte de personas con hambre en detrimento de África. Lamentablemente África vemos entonces que va a aumentar mucho más el aporte de personas que se ven impactadas entonces y que viven bajo esta inseguridad alimentaria grave, y por lo tanto se revierte esa tendencia a la disminución que veníamos en los años anteriores, y aumenta también en África mediante esta distribución también de los porcentajes de personas que viven con hambre.
¿Cómo podemos ver en las regiones estas distribuciones o cómo se distribuyen estos indicadores? Vemos que la inseguridad alimentaria, que es considerada moderada o grave, afecta a un cuarto de la población mundial y lamentablemente ha ido en aumento a lo largo de los últimos 6 años. Antes de estos 6 años se había visto una tendencia a la mitigación y lamentablemente en los últimos años ha incrementado entonces la cantidad de personas que presentan inseguridad alimentaria moderada o grave. Vemos que más de la mitad de la población en África y casi un tercio de la población en América Latina, en nuestra región y en el Caribe, y también más de un quinto de las personas que viven en Asia padecen inseguridad alimentaria. Somos una región compleja, una región donde hay grandes desigualdades y vemos que eso también se reflejan en estos indicadores, donde podemos ver que por supuesto que la región que se ve menos afectada es América Septentrional y también Europa, es decir, América del Norte y Europa. Y por lo tanto vemos que el resto de las regiones estamos bastante mal y donde tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder disminuir los impactos de esta inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave. Y vemos aquí entonces cómo estaban estos indicadores. Ya habíamos dicho que no íbamos a alcanzarlo y solamente existe un indicador que sí se proyecta que se va a alcanzar la meta para el año 2030, que es la meta de la lactancia materna. Todo el resto de los indicadores no se estarían alcanzando hacia el año 2030. Podemos ver aquí que tanto el retraso del crecimiento de la población infantil, como el sobrepeso, como la emaciación, el bajo peso al nacer y la obesidad en adultos, no se van a alcanzar entonces estos metas al año 2030. A pesar de que se han hecho algunos progresos, vemos solamente que ese indicador de lactancia materna sí lograríamos alcanzarlo. ¿Y cómo podemos ver entonces también en términos macro a nivel mundial cómo las proporciones de los diferentes grupos de alimentos disponibles para nuestro consumo humano difieren de acuerdo a los grupos de países, de acuerdo a su nivel de ingresos? Pareciera algo muy impactante, pero efectivamente donde nosotros vivimos, en el contexto en el que nosotros nacemos y nos desenvolvemos, es el tipo de alimentos a los cuales nosotros tenemos mayor disponibilidad. Vemos que a nivel mundial, entonces aquí vemos los alimentos que vemos en color anaranjado, son los cereales, las raíces, los tubérculos y los plátanos, y vemos que aportan una cantidad muy importante a nivel mundial, pero vemos que esa distribución es bastante diferente de acuerdo a los países en los cuales nosotros habitamos. Vemos que ese 34,4% a nivel mundial, en los países altos, de ingresos altos, perdón, disminuye a un 22,2% porque aumentan otros tipos de alimentos que son más saludables. Y vemos entonces que en países de ingresos medianos altos aumenta un poco al 28,8%. Si vamos disminuyendo en la cantidad de ingresos, vemos que los países de ingresos medianos bajos, la cantidad de alimentos que están disponibles para consumo, vemos que estos son cereales, raíces, tubérculos y plátanos, aumenta muchísimo y aún más también el aporte a la dieta de este tipo de alimentos en los países de ingresos bajos. ¿Qué pasa con las frutas y hortalizas? Ese es el color verde. Vemos que a nivel mundial el aporte de este alimento es la dieta es de un 27,5% y vemos cómo ese valor se mantiene también alrededor de un 20% en los países de ingresos altos. Ahí va aumentando también en los países de mediano alto y vean cómo se desploma el aporte de frutas y hortalizas en los países de ingresos medianos bajos y en los países de ingreso bajo. Vemos entonces que el aporte, la disponibilidad de estos alimentos es mucho menor entonces en los países a medida que va disminuyendo también su nivel de ingresos. Luego vemos entonces que otros elementos que sabemos que van a tener un impacto, pescados y carnes también van disminuyendo también la cantidad de comestible disponible, por supuesto que a medida que van disminuyendo los ingresos en los países. Y vemos entonces que es bastante dispar, aquí se refleja bastante bien o forma terrible la inequidad y la desigualdad en los países, incluso en la cantidad de alimentos que tenemos disponibles. Muy bien, sigo avanzando. Aquí también podemos ver en el reflejo de este mapa cómo las dietas saludables que eran inaccesibles para la población pobre en todas las regiones, esto en el año 2017.
vemos cómo en esta primera gráfica el costo de una dieta suficiente en cuanto a la energía en comparación con el umbral internacional de la pobreza no era accesible para muchísimas personas. Aquí podemos ver en el color de aquí abajo qué es lo que significan en este mapa. Por supuesto que el gris es sin datos, el color salmón podemos ver entonces el costo de la dieta menor a 1,2 dólares y los valores entonces que habíamos dicho que era el umbral de la pobreza de mayor a 1,9 dólares. Y vemos entonces cómo se distribuyen en estos colores en este mapa. El costo de las dietas adecuadas en cuanto a los nutrientes es bastante inequitativo en relación al umbral internacional de la pobreza. Como decíamos ya hace más de algunas diapositivas atrás, hay una gran cantidad de personas en el mundo que no puede acceder a estas dietas porque viven bajo este umbral de la pobreza. Vemos que las regiones también, por supuesto, que se ven más afectadas, la región en África, diversas localidades en Asia y también en Latinoamérica, como habíamos indicado. Y teníamos algunas recomendaciones que habíamos mencionado a niveles de políticas públicas, que la adopción de algunos hábitos alimenticios basados, por ejemplo, en vegetales, podría reducir el costo de los alimentos o el costo social de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, entre un 41 y en un 74%, si lográramos que disminuyera, por ejemplo, la producción de ciertos alimentos en base a ciertos productos animales para adoptar entonces algunas dietas. No estamos diciendo que haya que hacerse vegetariano, sino que sí la adopción de algunos alimentos o los hábitos de algunos alimentos basados en vegetales lograría disminuir entonces el costo social de las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Sabemos entonces que es una de las recomendaciones de macropolítica, una de las recomendaciones que también debe considerar los contextos culturales, debe considerar también los factores asociados a hacer las modificaciones de estas dietas y debe considerar la factibilidad de que realmente las personas puedan adoptar alguno de estos tipos de cambios de hábitos alimenticios que sabemos que son muy difíciles y muy resistivos a nivel poblacional. Y dentro de las opciones de políticas para poder reducir el costo de los alimentos, también mencionábamos que no era solamente tener disponibles alimentos, pero también tengo que poder acceder a ellos, y si eso significa poder costear la alimentación de alimentos saludables. Existen varias recomendaciones a niveles de políticas públicas macro para poder entonces disminuir la cantidad de personas que no puede acceder por no poder costear alimentos saludables. Y esto significa que se pueden invertir en tipos de políticas para disminuir o reducir el costo de los alimentos nutritivos. Decíamos que era muy importante poder costearse los alimentos, y esto significa que no puede ser que las dietas saludables sean 5 veces más caras que las dietas que no son saludables, y por lo tanto ahí hay que hacer una inversión y una reevaluación de los costos para disminuir también el valor y por lo tanto que las personas puedan acceder a las dietas que son más saludables. Y aquí hay algunas recomendaciones a nivel de política macro, que es invertir en el aumento y la diversificación de la producción agrícola de alimentos que sean sensibles a la nutrición, fomentar agriculturas urbanas y periurbanas, hacer circuitos cortos de producción, eso baja los costos también, evitar impuestos a los alimentos nutritivos, invertir en investigación, en innovación también, y también en extensión para poder entonces dar a conocer estos productos a la población, y otros elementos que también van dirigidos, y pueden revisarlos ustedes a posterioridad, pero que van dirigidos a poder disminuir los costos entonces de los alimentos que son saludables. Hay otro tipo de políticas públicas que también son de recomendaciones macro y que son políticas más orientadas a los consumidores, es decir, a que nosotros podamos fomentar que se puedan hacer más asequibles las dietas que son saludables. Y esto significa hacer políticas a nivel estructural, que son mucho más de largo plazo, que son fomentar políticas, por supuesto, para reducir la pobreza, reducir la desigualdad de los ingresos. Sabemos que esos son de largo plazo, pero claramente eso sí ayuda a disminuir la inequidad en el acceso de los alimentos. Por supuesto, fortalecer políticas de protección a población que es vulnerable, a poblaciones que son sensibles a la nutrición, entre ellas programas, por ejemplo, de transferencia de efectivo a las personas que viven bajo la línea de la pobreza, mejorar los sueldos, pero eso también significa inyección de recursos pecuniarios directos, y también transferencias en especies o distribuciones de alimentos y programas de alimentación escolar, por supuesto, también. Ofrecer subvenciones para los alimentos que sabemos que son saludables y nutritivos.
Por otra parte, también hay otro tipo de políticas públicas para complementar o complementarias para que las dietas se promuevan o se promuevan las dietas que son saludables. Y esto puede ser tan sencillo como promover un entorno saludable. Y sabemos que en algunas regiones de nuestro país, incluso en Chile, hay islas donde les llamamos islas alimentarias o islas de entorno urbano alimentario, donde no hay, por ejemplo, donde poder acceder a un lugar donde poder comprar alimentación saludable. Y eso hace que, por supuesto, las personas finalmente puedan acceder a la alimentación a la que tienen más disponible y cercana. Y muchas veces esa alimentación no es saludable. Pero si promovemos un entorno saludable, con ferias libres donde se puede acceder a alimentación saludable y de bajo costo, también promovemos entonces un entorno saludable alimentario. Aplicar impuestos, fíjense, esto es bien complejo, pero si nosotros le aplicamos impuestos, por ejemplo, a los alimentos hipercalóricos, impuestos a las bebidas que tienen un valor bajo porque estas empresas venden y ganan por grandes ventas a nivel poblacional y por lo tanto se le aplica un impuesto, obligamos también a repensar los costos, obligamos a repensar qué vamos a comprar y por lo tanto se puede promover el consumo de otros alimentos que por supuesto también hay que de forma paralela lograr que disminuyan el costo de los alimentos saludables. Regular la industria alimentaria pareciera bastante natural decir que la industria alimentaria debiera estar regulada, pero en muchos países está completamente desregulada. Y eso significa que la industria alimentaria puede entonces utilizar tipos de reformulaciones alimentarias, no tienen una lógica también de responderle también a las entidades gubernamentarias, a regulaciones internacionales o incluso nacionales, donde también es muy importante regular el tipo de composición de los alimentos, pero también, por ejemplo, cosas anexas a ellas, como por ejemplo la publicidad. Chile ha hecho un esfuerzo muy importante que ha sido bastante exitoso hasta el momento en términos de los indicadores a corto y mediano plazo, por ejemplo, en la regulación de la ley de etiquetado. ¿Qué significa esto? Que la ley de etiquetado regula entonces cuál es el tipo de alimentos, por ejemplo, que pueden hacerse marketing dirigido a población infantil o poblaciones menores de edad. Y eso hace que entonces todos los productos que tengan un sello no saludable, un sello de alto en, no puedan hacer un marketing dirigido a la población infantil. Y eso es bastante importante porque eso también genera un entorno saludable y son alimentos, por ejemplo, que no solamente no pueden hacer marketing al público infantil, sino que no pueden venderse en los colegios, no pueden venderse en establecimientos educacionales. Y eso hace que el entorno sea más saludable en el cual se desenvuelven los niños. Entonces esa regulación también hace que las personas puedan acceder a alimentación más saludable y que también no estén expuestas, por ejemplo, a un marketing de alimentos que son insanos. Promover la lactancia materna, decíamos, también es muy importante dentro de las políticas públicas para poder seguir avanzando en alcanzar ese indicador. Y otro tipo de políticas que también lo que tienen como foco es que las dietas sean asequibles y saludables para todas las personas, independiente de dónde viven. Ya para ir avanzando, no nos queda mucho, pero dentro de las nuevas preocupaciones que a nivel mundial en términos de la nutrición y las malnutriciones se van enfrentando y como colectivo humano hemos ido enfrentando, tenemos que considerar entonces que la inseguridad alimentaria y la malnutrición difiere, por supuesto, entre los países y dentro de los países. Vivimos en un país, Chile, que es un país muy desigual y tenemos grandes diferencias dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, donde se concentran entonces las problemáticas de la salud, de la malnutrición. Las dietas han ido cambiando, por supuesto, también, y tenemos también una relación con las empresas o las grandes empresas alimentarias, algunas de ellas que dominan el mercado, y esto hace que haya más acceso a alimentos altamente procesados y menos acceso a los alimentos que son relacionados más con los hábitos tradicionales, las legumbres, ciertas frutas y verduras, que han estado quedando de lado porque estas grandes empresas modifican los hábitos alimentarios, sociales y colectivos cuando no se encuentran bien regulados, como sabemos que lamentablemente en la gran mayoría de los países.
El cambio climático, vamos a mencionarlo ahora en un momento, pero afecta la disponibilidad de los alimentos también. Eso también es una de las grandes preocupaciones que también debemos abordar en términos de cómo se relaciona el cambio climático con la alimentación a nivel macro, a nivel planetario. La desaceleración económica también que están viviendo muchos países que dependen, por ejemplo, de la exportación de petróleo y de otros productos básicos, va a repercutir también en la disponibilidad de los alimentos para esa población. También tenemos que tener muy claro que la malnutrición se relaciona con el mayor acceso a recursos y también con otro tipo de servicios como servicios sanitarios. También a la educación es muy importante también para poder mejorar la cantidad de información que tienen las personas para poder entonces cumplir con las recomendaciones de una dieta saludable. Pero también el agua potable, es decir, no tenemos, toda la población tiene acceso a agua potable, un porcentaje importante de población, incluso en Chile, alrededor de 1 millón de personas que no tienen acceso al agua potable, principalmente en áreas rurales, y también donde tenemos grandes problemas de saneamiento, de higiene, a lo cual se suma la malnutrición, por supuesto. Tenemos que enfocar esto también desde una perspectiva del género. Las mujeres que habitan en poblaciones o que son pobres tienen más obstáculos para acceder a los recursos y a los servicios y por lo tanto invertir en una mejor educación en la situación de las mujeres repercute positivamente en la nutrición y la seguridad alimentaria a nivel mundial y por lo tanto es una de las mayores inversiones que pueden hacer los países. Seguimos y avanzamos entonces. Habíamos mencionado hace algunos momentos que algunos de los factores que pueden impactar en la nutrición a nivel poblacional, a nivel ecológico, son la aparición de los conflictos. Y los conflictos a nivel de las poblaciones pueden afectar entonces la nutrición de la población que habita bajo esos conflictos. Lamentablemente, de nuevo, malas noticias, los conflictos mundiales han ido en aumento en los últimos años, se han agravado por distintas perturbaciones climáticas, la pandemia incluso también ha hecho que se agraven algunos conflictos mundiales, ha invisibilizado otros, probablemente muchos conflictos que no tenemos idea todavía, porque la pandemia también ha disminuido la cantidad de información a la cual nosotros accedemos en ciertas localidades. Estos conflictos son los factores clave de las situaciones de crisis alimentaria grave y de las hambrunas. Las hambrunas son fenómenos políticos, por lo tanto, esos conflictos mundiales hacen también que aparezcan los fenómenos como la hambruna. Los peores efectos de estos conflictos los tenemos donde existen los conflictos que han sido prolongados en el tiempo y donde existe una capacidad institucional que es débil o insuficiente para hacer frente a los impactos que tienen estos conflictos a nivel de esos países. Alrededor de 19 países que se mantienen sufriendo crisis prolongada. Lamentablemente esto va a ir en aumento también, donde hay efectos muy importantes en la población en términos de la violencia y los fenómenos climáticos que son adversos. El promedio de la subalimentación en los países que viven en conflicto es alrededor de un 8%, que es un 8% mayor, perdón, al de los países que no están afectados en los conflictos. Entonces, vemos que el conflicto y la malnutrición o la subalimentación están emparejados. Sabemos que hay una relación bastante lógica también. Un país que se encuentra, o una población que se encuentra bajo un conflicto, va a tener mucha más dificultad para poder acceder a alimentación saludable. Alrededor del 75% de los niños menores de 5 años que presentan retraso del crecimiento viven justamente en estos países donde existen conflictos y por lo tanto no solamente es un problema de esos niños, no solamente es un problema de esas personas que están bajo conflicto, sino que es un problema mundial, que tenemos que enfrentarlo porque sabemos que esas personas son niños que requieren de la ayuda internacional y por lo tanto debiéramos reflexionar cómo mejorar el apoyo que se les puede entregar. El enfoque entonces para poder resolver esto o para poder enfrentarlo debe tener en cuenta los conflictos a los cuales están involucrados, los cuales están afectadas estas personas, las medidas de asistencia humanitaria, por supuesto, inmediata, y el desarrollo también a largo plazo del mantenimiento de la paz o disminución, por lo menos, de los conflictos mundiales para minimizar los impactos sanitarios entre medio de muchos otros factores de los problemas de la subalimentación. Y vemos aquí, lamentablemente, que el número de los conflictos mundiales ha ido en aumento en términos de distintos tipos de violencia a los cuales se ven enfrentadas las personas y eso repercute, por supuesto, también en las crisis alimentarias.
Las crisis y los conflictos también producen desplazamientos forzados, migraciones forzadas, y estos conflictos causan entonces estos desplazamientos tanto externos como internos también de las fronteras, y hacen entonces que muchas personas tengan que transitar forzadamente para poder desplazarse a evitar entonces estar afectada por estos conflictos, y eso conlleva también diversos otros factores que afectan a la salud de estas personas. Algo habíamos mencionado sobre el clima y los efectos del clima dentro de la nutrición a nivel poblacional. Vamos a ver cómo esto se distribuye, cuáles son los factores que influyen para poder tener muy claro entonces cuáles son estos elementos que tenemos que evaluar. Y de nuevo, malas noticias. Lamentablemente las condiciones climáticas que han sido consideradas extremas amenazan, por supuesto, con revertir estos avances hacia la eliminación del hambre y la malnutrición. Es decir, de todas las problemáticas que teníamos antes, le tenemos que agregar también todas las condiciones climáticas extremas que vienen a empeorar también todos los factores relacionados con cumplir estos indicadores. Es el principal factor responsable del aumento del hambre en este momento, los factores relacionados con el cambio climático. Y tenemos entonces algunos elementos relacionados con las graves sequías que se fueron vinculadas al fuerte fenómeno del Niño que se presentó alrededor de los años 2015-2016, que afectaron a numerosos países y que contribuyeron también a la subalimentación, y todavía seguimos nosotros viendo los impactos. Esta situación del hambre es peor entonces en los países en cuyos sistemas agrícolas son sensibles a la variabilidad climática, por supuesto, y a las sequías graves, y donde los medios de vida dependen entonces de la agricultura, de lo que producen esos países. Si tenemos más problemas y más problemas relacionados con el cambio climático, vamos a tener más problemas relacionados con la malnutrición. ¿Y cómo este cambio climático se relaciona con la alimentación? Bueno, principalmente debido a que se debilita la producción de los principales cultivos, como trigo, arroz y maíz. Pero también porque los desastres climáticos dominan los riesgos, que representan alrededor de un 80% de los principales desastres a los cuales nos hemos enfrentado también en el último tiempo. Estas inundaciones, las sequías y también las tormentas tropicales son las que más han afectado la producción de los alimentos, y eso entonces repercute directamente en la cantidad de alimentos disponibles para la población. Cuando se presenta una sequía, esto causa alrededor de más de un 80% de daños y pérdidas en la agricultura directa, es decir, baja la producción y baja también la disponibilidad tanto de productos de ganadería como de los cultivos. Cuando tenemos fenómenos que son climáticos extremos, también se ve afectado distintos tipos de sectores, como el subsector pesca, que se ve más afectado, por supuesto, cuando tenemos presentaciones de tsunamis o de tormentas, y aumenta también la repercusión económica cuando tenemos estas grandes problemáticas en la actividad forestal, que es causada por las inundaciones o también por las tormentas. Entonces, cambio climático, y hay mucho y muy emparejado también algunas problemáticas tanto en términos de la afectación directa en la producción, como también en otros subsectores que se ven afectados por diversas problemáticas. El cambio climático también aumenta en términos de tsunamis, deforestación, migraciones forzadas, inundaciones, sequías y otros elementos que podemos evaluar y trazar entonces como relacionados al cambio climático. Había mencionado el fenómeno del Niño del año 2015-2016, famoso entonces por sus repercusiones negativas y porque produjo una reducción de la disponibilidad de los alimentos y también el incremento de precios, como decíamos, en las regiones afectadas. Se produjeron grandes desviaciones y anomalías climáticas durante ese fuerte fenómeno del Niño en comparación con las pautas históricas que se habían presentado, con grados de intensidad distintos. Las zonas que presentaron mayores sequías como resultado del fenómeno, que fueron especialmente las regiones donde se sitúan, por supuesto, de nuevo, los países de ingresos bajos y medianos. Entonces, de nuevo, países que ya tenían una carga importante de impacto sanitario y de malnutrición se vieron afectadas también por este fenómeno, que hasta el día de hoy lo vemos afectación. ¿Cuáles son las consecuencias de los eventos climáticos extremos en la salud? Algunos los habíamos mencionado. Son obvios, por supuesto, la malnutrición, la inseguridad alimentaria, pero también las enfermedades transmisibles, las enfermedades transmisibles por el agua, también la disminución de la calidad de agua potable, la falta de suministro, por supuesto, también, contaminación del aire, desplazamientos y migraciones forzadas, también lo mencionábamos hace un momento, pero por supuesto otros elementos como la infraestructura dañada, agua contaminada y
diversos elementos que los efectos climáticos extremos causan en la salud. Y por supuesto, cambio climático y la aparición de zoonosis como la pandemia actual están altamente ligadas, y por supuesto las enfermedades transmitidas por estas zoonosis, que son enfermedades que logran migrar entonces y transmitirse desde los animales a los humanos. Lamentablemente también vemos que van en aumento los riesgos relacionados con ese cambio climático. Ya para ir terminando, algunos elementos que podríamos destacar, que presentaríamos nosotros en Chile en términos de estos fenómenos ecológicos cuando relacionamos y evaluamos la nutrición o la malnutrición también a nivel ecológico. Vemos entonces cómo estamos en Chile, vamos a ver algunos valores que nosotros vemos en algunos de los estudios. Hay un estudio que se llama el ENCA, que es la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, que es la radiografía nutricional a la cual nos sometemos los chilenos. Y el último estudio, que fue entregado a finales del año 2020, inicios de este año, este estudio reveló que alrededor de un 95% de la población nacional requiere de cambios en los hábitos alimenticios. ¿Y por qué? Porque solo un 5% de las personas puede y presenta una dieta saludable. Vimos que los factores son múltiples, no es solamente que las personas no quieran alimentarse saludablemente, sino que es que no pueden, y esto por los costos asociados, por la disponibilidad, por los entornos y diversos factores. Solamente para ir terminando ya, que algunos de los valores asociados a esta encuesta, que en un hogar promedio se consumen alrededor de 23,4 litros de bebidas azucaradas, 17,5 kilos de pan y 5,1 kilos de dulces al mes. Y por lo tanto es bastante importante entender esto en términos macro, en términos ecológicos. Por supuesto que esto también tiene una gradiente socioeconómica. Fíjense que de acuerdo a esta encuesta solo consumimos 14,1 kilos de verduras y 9,1 kilos de frutas al mes. ¿Y qué es lo que estamos viendo entonces emparejado con estos datos? Es que el 75% de los adultos presentan malnutrición por exceso, y si lo vemos en datos infantiles, el 60% de los niños tienen malnutrición por exceso. Muchísimo que tenemos que hacer entonces a nivel de salud pública en nuestro país para mejorar estos indicadores. Por supuesto que estos valores están reflejando la desigualdad, tenemos peores resultados en niveles socioeconómicos más bajos y también en las localidades rurales. Por lo tanto, nuevamente hacer una reflexión sobre no solamente los promedios, sino que dónde están reflejadas estas desigualdades en nuestro país. Con esto ya voy a terminar. Vemos entonces que hay grandes elementos que tenemos que reflexionar a nivel nacional. De acuerdo a esto, una entrevista que dio el director de INTA, que es el Instituto de la Universidad de Chile en Nutrición y Tecnologías Alimentarias, y que se han visto entonces que lamentablemente por la pandemia y por la baja disponibilidad de ciertos tipos de alimentos en la población, han aparecido focos de desnutrición en grupos vulnerables cuando ya teníamos nosotros erradicado este problema. Queda mucho por hacer a nivel mundial, queda mucho por hacer también a nivel nacional. Chile todavía tiene mucho que avanzar para disminuir el impacto a nivel poblacional de la malnutrición. Y con eso termino. Muchísimas gracias por la atención. Les dejo mis datos de correo también para que puedan enviarme si tienen alguna duda o algún elemento en el que yo pueda ayudarles también en base a esta sesión. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.